de prácticamente 10 minutitos aquí está con nosotros nuestra maestra en educación infantil, Begoña. Juan, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Vamos a Galicia o qué? Yo ya me iba, ¿Has visto? Tendré ¿Te que pedir chollazo? permiso. Una semanita, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos de alguna ¿A ti te manera. dejan? Madre mía, yo tendré que hacer malabarismos, pero bueno. No. Seguiremos Pero hablando de viajes, que nos gusta ofrecerles a nuestros oyentes oportunidades únicas para poder escaparse. Begoña, esta mañana hemos leído una noticia que nos ha hecho mucha gracia. Y es que en Oslo, un niño de 10 años le robó las llaves del coche a su padre. Cogió a su hermana de 18 meses, la subió en el coche y se fue en busca de sus abuelos conduciendo él Calla. a 60 kilómetros de su casa. Y lo bueno es que una persona que iba en un quitanieves vio que era un niño el que conducía el coche. Pabilao estaba el niño, ¿Y le llegaban los pies? Y le llegaban los pies y todo. Se puso de manera que ¿A conducía. Y lo paró este señor y le dijo, el niño le contestó que es que era un enano y que se había olvidado el carnet de conducir en casa. Espabilaos, ¿eh? Espabilaos. Bueno, Esto es tan cierto eso ya como te lo denota. cuento, Ya ese no necesita evaluación inicial. Este no necesita nada. Nada. Bueno, los padres han puesto las llaves en lo alto del techo Dios para que el niño no mío. llegue, en fin. Estas cosas que parecen increíbles pero que Pero ciertas, son verdad. sí. Pero hoy vamos a hablar de esas evaluaciones que a este no sé yo si A este no se la pasen, porque desborda todos los parámetros. Vamos, he tenido ya más que pruebas superadas. Eso es que me partía de risa cuando lo he leído. Digo, se lo tengo que comentar a Begoña porque de verdad es que hay veces... En fin, que hoy vamos a hablar de esta evaluación inicial. ¿Por qué se hace? ¿Para qué sirve? Si no se ha dado nada de nada todavía. Sí. Eva, pues esta es una evaluación inicial, o pruebas de nivel, o pruebas de diagnóstico. Se pueden decir de muchas formas, pero al final todo es lo mismo. Y sí que es cierto que estamos al inicio de curso y a poco que preguntes, que los papás imagino que preguntarán a los niños, ¿qué has hecho hoy en el colegio? Pues ya me han pasado un examen y otro día, otro examen y otro examen. Ya, pero acaban de aterrizar, los niños están todavía en modo verano, como dice una compañera mía, y ya se les está pasando pues estas pruebas. Pues estas pruebas son muy sencillas, son unas pruebas que se pasan ya desde el primer curso de infantil, desde 3 añitos, del segundo ciclo de educación infantil, hasta pasando por primaria hasta que llegan a la ESO. Y con estas pruebas no tienen ningún valor numérico, no tienen ninguna relevancia, simplemente relevancia en cuanto que sacan la media con las demás evaluaciones, de la del primer, segundo y tercer trimestre, no es así. No puntúa. No puntúa, sino que simplemente son unas pruebas que a nosotros, que al profesorado, nos da pues una valoración de cómo ha regresado ese niño. Una referencia, Una ¿no? referencia para saber desde dónde debemos partir. En estas pruebas, como digo, se pasan preguntas de temas o de contenidos que los niños ya han dado en su curso anterior. A ver cómo han vuelto. A ver cómo han vuelto. Claro. Entonces, como te estaba comentando ya desde educación infantil, desde los 3 años, se pasan pues muchas pruebecitas que dices, pero si apenas saben ni leer, ni escribir, Claro. ni muchos de ellos saben hablar prácticamente porque hablan pues así un poco a lo indio. Dices, ¿qué pruebas les vas a pasar? Pues bueno, son unas pruebas muy concretas y que nosotros nos aportan muchos datos. Están basadas en dibujitos, sí que es cierto que están basadas con mucho dibujo, a poder ser en color, de manera que les preguntamos pues sobre las partes del cuerpo, que ellos nos las nombren, o si, como digo, hay niños que ni siquiera vocalizan bien, o por vergüenza, o porque tienen alguna problemática, pues no saben pronunciar bien, pues por lo menos que se las señalen lo que tú les estás nombrando. O también que peguen un gomet en aquello que tú le estás indicando. También, pues, por mediación de dibujos y por lo que las seños o los tutores les preguntan, te pueden dar pues indicadores de si saben qué estaciones son las que pues hace mucho calor, o salen muchas las flores, o las hojas se caen de los árboles. También nos dan indicadores sobre si tienen algún concepto lógico-matemático pues consolidado, los 3 primeros números, el 1, 2 y el 3, simplemente el reconocimiento, que no
el contenido. El contenido, ¿no? Pues a ver las 3 figuras geométricas básicas, los colores, conceptos de ubicación espacial, arriba, abajo, lejos, cerca. ¡Ay, eso es muy de Barrio Sésamo! Sí, ¿Eh? totalmente. Son todas esas Sí. cosas que oíamos cuando nosotras éramos pequeñas en Barrio Sésamo, que las tenemos que saber. Bien porque el niño, pues, que es lo más normal, que ya venga de otra escuela infantil, del primer ciclo, de 0 a 3 años, y estas cositas se les trabajan, o bien, aunque no haya asistido a ninguna otra escuela infantil, pues por el día a día, si los papás le han ido motivando, trabajando, mira, esto tiene forma de círculo, este color es el rojo, el verde, los colores básicos, un 1, o este, anda, qué grande, ¿qué es esto? O esto es pequeñito, mira, qué lejos, ¿no? Conceptos que ya pues están más que consolidados. Entonces esto nos da una percepción de cómo acuden los niños. Además de estas pruebas que se hacen... Tenemos aquí una Sí. muestra, nos ha traído una muestra de Una muestra estas pruebas con dibujos. Con dibujos que los niños pues puedan percibir de forma muy visual y sobre todo también por el colorido lo que se les está preguntando, para que no quepa ninguna duda de que saben o no lo saben, pues también les hacemos, por ejemplo, que coloreen un dibujo que es muy sencillo, y con esa forma de colorear nosotros percibimos si cogen bien el lápiz, si la pinza a la hora de coger el lápiz o el color o el rotulador la ejercen de forma correcta, si la presión del lápiz, la tonicidad que ellos tienen en sus deditos, en sus manitas, es correcta, si colorean sin salirse de un contorno, eso nos da también conocimiento de si tienen ya un control sobre su manita, sobre su brazo, sobre su cuerpo en sí. Y también les hacemos, siempre explicándoselo, como digo, muy bien antes, y haciendo nosotros también una prueba antes de, mira, voy a colorear yo así, yo me salgo de este dibujo, pues vosotros no os tenéis que salir. ¡Qué rabia nos daba salirnos! Sí, siempre había alguna que decía, ¿te has salido? Claro, y de esta forma ellos saben qué se les está pidiendo. Les hacemos también que se dibujen a sí mismos. Entonces, los papás o quien nos esté oyendo pueden preguntar, ¿pero cómo se van a dibujar a sí mismos? Pues se sorprenderían que con 3 añitos hay ya, no es la mayoría evidentemente, pero sí que hay niños ya muy maduritos y que tienen una idea clara de que lo que es la figura humana. A lo mejor están en la etapa preesquemática o en la etapa del renacuajo, que es dibujar un círculo, que es la cabeza, y de ahí sale todo. Las manos, piernas, y salen orejas, y de ahí sale todo. O hay quien está todavía más madurito y ya te forma el cuerpo, separa el cuerpo y los brazos los ponen en el cuerpo, y hay otros que sí que es cierto que son la mayoría, pues que no, cuando hacen un dibujo sobre sí mismo, no se diferencia, aunque para ellos dices, soy yo, pero no hay una diferencia clara de la figura humana. Entonces eso nos da datos de cómo se encuentra este niño. ¿En qué estado está, no? Exacto. Otra cosa que también nos sirve la evaluación inicial o la prueba de nivel, como decíamos, es la observación, es sobre todo en esta etapa de educación infantil. Estamos prácticamente durante todo este mes de septiembre observando a esos niños, observando cómo se relacionan en el patio con otros niños, si van a adquirir, si juegan así, a lo mejor todavía no tienen edad para ir juntándose en pequeños grupitos, pero sí participar en todo lo que es el recinto del patio, y pues donde va la mayoría. Si todos corren, yo corro. Si todos están en un círculo o en un rincón, pues yo me voy ahí. No se hacen todavía grupitos, pero van a nivel grupo. O bien se están en un rinconcito sin jugar, o están muy pegados a las faldas o en la figura del tutor. Del tutor o de la maestra, ¿no? El maestro, que están ahí muy pendientes. Eso te da indicador de si ese niño pues es muy tímido, si necesitas motivarlo para que se junte con todos sus compañeros, y te da muchos indicadores.
también pues se adquieren las normas de la clase cuando tú las estás explicando a nivel general, o tienes que ir más a su ladito y decírselas más a nivel individual. Individual, ¿no? Tú te estás dando cuenta si ese niño percibe a nivel general o está muy metido en sí, es más introvertido, y tienes que ir ayudándole a que salga de esa introversión, ¿no? Ese caparazón, ¿no? Sí, que a lo mejor están muy sobreprotegidos o no han estado escolarizados y necesitan también pues que se les vaya viendo y haciéndose más sociables, partícipes, ¿no?, del grupo, ¿eh? Claro, es el periodo sí, de sociabilización, como tú muy bien dices. Pues imagínate cuántos datos nos puede aportar estas pruebas iniciales. Pues niños también, pues sobre todo pues si tienen autonomía para ir al baño, para vestirse, desvestirse, y también nos aporta ya los primeros datos de si hay algún niño que va a necesitar algún tipo de ayuda especial, ¿no? O específica, ¿no? Comentábamos la semana pasada lo importante que era que los padres confiaran en la tutora o el tutor de su hijo cualquier dato, por insignificante que fuese o porque ellos no le diesen importancia o no creyesen que tuviese importancia, que lo comentasen. Más todavía, más si cabe, si tiene algún informe o algo. Nosotros recibimos el informe, por supuesto, de la escuela infantil a la que ha estado, de la que vienen, o si tiene algún especialista, pero nosotros también evaluamos. Evaluáis, claro. Y si el niño pues necesita ir a un logopeda del colegio, o necesita ir al aula de pedagogía terapéutica, o si necesita ya una ayuda más externa del SPE, del Servicio Psicopedagógico Escolar, y ya se trabaja pues más prontamente con ese niño. Nos estamos dando cuenta que, como en todo, los avances médicos, los avances en educación, las nuevas técnicas educativas hacen que la educación sea más efectiva desde edades muy tempranas. Y en este sentido estos informes, estas evaluaciones iniciales os facilitan la labor de saber por dónde tenéis que tirar, ¿no? Con la clase en conjunto o con algún niño en especial. Claro, Eva, porque tú fíjate, no es lo mismo, porque tú dices, antes, yo creo que se nos hubiera ocurrido cuando nosotras éramos pequeñas. Eso ya hace algún tiempo, antes de ayer. Pues decir, ¿cómo pueden saber tantas cosas? Pero hoy los niños tienen muchos estímulos a su alrededor, y entonces vienen pues ya doctores honoris causa. Entonces tú tienes que saber de dónde partes, tienes que saber qué conocimientos son los suyos, porque no quieres ni aburrirlos, porque eso ya lo saben, las figuras geométricas básicas ya lo saben, los colores ya lo saben, los conceptos espaciales o lógico-matemáticos básicos ya lo saben, entonces se pueden aburrir, y un niño aburrido en una clase, es claro, un problema grande. Y lo mismo sobrepasarte, empezar con un nivel muy alto que el niño no te llega. Entonces ahí puede haber pues una problemática grande si te excedes o si no llegas. Entonces te da pie a saber por qué punto tienes que empezar. Y además, a qué niño tienes que apoyar o darle la información de otra forma, porque a lo mejor no es que no llegue, pero no llega en un ámbito general de la clase. Tienes que, una vez hayas hecho la explicación a nivel clase, tú sabes que ese niño tiene un poquito de dificultad y tienes que bajarte un poquito más a su nivel, y cuando ya los demás estén trabajando, pues tú vas a su ladito y se lo explicas a él pues más detenidamente o de otra forma, y le ayudas un poquito para que él arranque y se ponga en poquito tiempo, en el menor tiempo posible, al nivel de los demás niños de la clase. Yo no sé si las cosas han cambiado mucho en los últimos años, Begoña, pero estos últimos escasos 5 minutitos que nos quedan para alcanzar la 1:30, me gustaría preguntarte si los niños, antes cuando éramos pequeños, pues nos sociabilizábamos a muy tempranas edades, ¿no? Por la estructura de los pueblos, de nuestras calles, se vivía de otra manera.
no existía esa sensación de inseguridad que hoy en día podemos tener, todo ha crecido, todo ha evolucionado, cada vez vemos menos niños en la calle y en sitios muy concretos, aquellos que viven en zonas, en comunidades donde tienen zonas comunes, más privadas. Exacto, más privado, donde está todo más controlado, pues tienen la ventaja de que pueden bajar con las bicicletas, los triciclos, e incluso tienen parques habilitados donde se juntan con más niños. Pero sí que es verdad que hemos visto últimamente en nuestros niños más cercanos y en niños de amigos que cada vez el disfrute es más individual, en casa, con algún hermano o con la videoconsola o con el tablet, etcétera, etcétera. Entonces yo no sé si estáis detectando que a lo mejor existe más falta a lo mejor de sociabilización en los niños en edades muy tempranas, ¿no? Por el tipo de vida. Es una contradicción porque a la vez que hay más avances en muchas cosas tecnológicos, ¿no? Pero también hay esos mismos avances hacen que el niño se encierre más pues en videojuegos, en tablets o que los papás, por la propia dinámica nuestra del trabajo y las ocupaciones y el poco tiempo que parece ser que disponemos, pues los pongan más cara a la tele o a estos avances tecnológicos. También es una contradicción que hay una sobreprotección de los papás cuando salen a estos sitios pues a los parques y todo eso, parece que estés sobreprotegiendo a tu hijo y decir, oye, que no le peguen, y son las mamás las que salen en defensa de los suyos. Hombre, yo que sé, si no es una cosa muy grave, déjalo a ver cómo lo soluciona, déjalo a ver, ¿no? que él se solucione y tú le enseñas, oye, pues si alguien se te cuela en la fila o eso, pues dile, oye, no, que iba yo, o habla con él, o aprende a decir, jugamos juntos y no vayas tú ni a solucionarle el problema que a tu hijo, o bien porque le han dado, se le han colado en la fila, o porque no le dejan entrar en el grupo. Tú tienes que enseñar a tu hijo no a sobreprotegerlo, sino a darle las herramientas para que él sepa desenvolverse. Claro. Entonces, en ese sentido sí que puede ser, ¿no? Pues hay una contradicción, dices, tanto que han avanzado ahora las cosas, los tiempos y todo, y sin embargo los niños parece que estén más amuermados en ese sentido. Tenemos más conocimientos técnicos, a lo mejor, en cuanto a saber manejar en edades muy tempranas. Lo hemos visto que a veces yo me quedo, como se suele decir aquí en Valencia, de pasta boniato, viendo como un niño te maneja un móvil y te descubre cosas que tú no las habías descubierto. Y después no sepa relacionarse. Exactamente, esas habilidades sociales parece como que les cuesta un poquito más. Eso no significa que no se consiga, que se puede conseguir. Sí, se puede conseguir, pero hay que tiene que haber una predisposición por parte de los padres a enseñar a los hijos, no a sobreprotegerlos, a enseñar a los hijos a sociabilizarse bien y correctamente, con el diálogo. Antes nos dejaban bajar a la calle. Bueno, y eso era una selva. Claro, y tú eres la que dice, por ahí hay un grupo, me voy a ver si me uno a él. Y si uno te quitaba el sitio y dices, oye, perdona que iba yo. Entonces teníamos nosotros, porque no estaba nuestra madre o nuestro padre que nos solucionaba la papeleta. Ellos se quedaban en casa. Exacto. Y nosotros nos lo teníamos que solucionar. Y en ese sentido, pues los niños que no son afortunados, que, bueno, pues imagínate vivir en un edificio en el centro de Valencia, en plena calle Colón, por ejemplo, o en la avenida de Francia, como no te lo lleves a un parque, está complicado que él pueda tener cierta autonomía. Ahora, por ejemplo, los que viven en el barrio de Campanar, pues fíjate aquí, en este de aquí, que esto es una maravilla, que aquí hay calles de esas de triciclos en la calle con los críos, las madres ahí un poco mirando desde las plantas bajas, y bueno, todos no tenemos esa suerte, ¿no?, de poder disfrutar del tiempo al aire libre. Y muchas veces pues se quedan en casa, o bien con los papás, o bien con el hermano mayor, hacen cosas a lo mejor en las extraescolares también, Eva, hay mucho ayuda mucho que los niños tienen el lunes judo, el martes ballet, el miércoles gimnasia, el otro guitarra, y no tienen apenas tiempo. No tienen tiempo. Entonces estas evaluaciones iniciales hacen un inciso también que sirven a los padres, porque luego hay una reunión en las que se explica a los papás todo lo que han conseguido o no han conseguido. Y los papás deben hacer caso, mucho caso, a las indicaciones de su tutor y decir, pues si mi hijo tiene carencia en esto, voy a ayudarle. Pues si le cuesta relacionarse, como comentábamos, pues voy a ayudarle haciendo, depende de qué cosas, ¿no? Claro. Protegiendo o yendo al parque a relacionarme más con otros amiguitos en vez de tantas actividades extraescolares que mi hijo no ve otros amiguitos en otras zonas.
Entonces, ver estos indicadores que nos van a servir tanto a los profesionales de la enseñanza como a las familias, porque se les informa de los resultados. Y además la colaboración es imprescindible. Mucho. Siempre insistimos en el buen diálogo que tiene que haber entre los maestros, los tutores y los padres para seguir la misma línea en casa. Exacto, y que haya unos buenos resultados y que los objetivos al final son los mismos. Unos serán más de tipo académico y otros serán más de tipo personal, pero hay una comunicación. Si hay una buena comunicación, ese niño sale adelante con todos los objetivos que nos propongamos, y eso es una tarea común. Bueno, pues hemos visto que sí que sirven de mucho, ¿eh? Claro, o sea, no se le pone numerito, no es una prueba evaluable, pero sirve de mucho. Sirve de mucho, como así nos lo ha explicado. A familias y a profesionales. ¿Han visto ustedes qué maestra más solvente tenemos aquí Sí. en la radio? Por eso la invitamos cada Sí, miércoles. sí. Además, guapísima también que ha venido hoy. Begoña, que nos llegan ya ese avance informativo. Te volvemos a ver el próximo miércoles. Muy bien, venga.